Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos una semana más a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy nos vamos a acercar a una iniciativa legislativa popular que es muy importante. Es una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. Hace unas semanas pasaba el primer filtro en el Congreso para ser debatida a continuación y ha sido firmada por más de 600.000 personas, respaldada por 900 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Entre Culturas. Y para hablar sobre esta ILP, Iniciativa Legislativa Popular, tenemos a Agustín Marie Dourgue, activista por los derechos de las personas migrantes y candidato a la presidencia del gobierno en el 2019 por este partido. Bueno, fue candidato porque ya estamos en el 2024. Bienvenido, Agustín. Pues muchísimas gracias por la acogida. Agustín, les voy a explicar un poco quién es. Es senegalés y español. Tiene 54 años. No lo parece, luego le preguntaré cómo lo consigue. Es un activista de los derechos de las personas migrantes. Llegó a España en el 2002 y legalizó su situación gracias a una regularización extraordinaria del gobierno de José María Aznar. Agustín, he intentado resumir más o menos esta introducción, lo que es la iniciativa legislativa popular, pero ¿de dónde surge esta idea? Pues surge yo creo que del dolor, ¿no? que yo sentía en ver a los hermanos nuestros malviviendo. Porque en definitiva cuando uno no tiene la regularización, cuando uno no tiene los papeles, como se dice, pues malvives. Y como pasé por eso, ya no podía soportar más. Entonces un día de eso, pues llamé a Jorge, que es el coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, el partido donde milito, y le digo, mira Jorge, tenemos que hacer algo como sea, tenemos que hacer algo. Porque no podemos ser pasivos delante de esa situación tan dramática, ¿no? Y tal. Y le dije, mira, si realmente el partido no lo ve, yo me pongo en huelga de hambre y yo me encadeno ahí en la puerta del Congreso. Yo creo que notó que iba muy en serio. Además, iba en serio. Y me dijo, no. Jorge, como es muy sensato. Dice, no haga locura, espérate. Y además, es bueno, Jorge. Es muy tranquilo a la hora de tomar las decisiones, que las toma, cuando las toma, es muy constante y pragmático a la vez. Entonces me dijo, espera, y ya me vuelve a llamar, lo tengo. Vamos a lanzar una ILP. Y le digo, ¿qué? No sabía ni siquiera lo que era eso. Una ILP, una iniciativa legislativa popular. Yo, pues vale. Pero eso... No es nada fácil. ¿Qué va? ¿Cuánto tiempo tardasteis en recoger esas 600.000 firmas? Prácticamente empezamos en el 21. En el 21. ¿El 2021? Sí, tardamos un año. Porque te dan 9 meses para recogerlos y luego pudimos pedir una prórroga de 3 meses por el tema de la pandemia y tal. Y nos dieron una prórroga y eso nos permitió también poder complementarlo. Y nuestra preocupación era exceder, porque si te quedas corto, porque luego hay filtros. Un DNI mal tomado, un apellido que le falta una letra o lo que sea. Todo eso. De hecho, recogimos más de 700.000. ¿Qué pasa con el filtro? Quedaron en los 600 y pico mil. Entonces teníamos también esa obsesión de sobrepasar para garantizar que eso pueda llegar al Congreso. Te hago una pregunta, Agustín. Tú llegaste a España en el 2000. Sí. ¿Por qué viniste? ¿Cómo viniste? Llegué a España en el 2000 por Portugal. De Senegal viajé a Lisboa
pero podía haber viajado como lo hacen mis compañeros. He podido coger el desierto o cruzar mares. He tenido igual un poco más de suerte y he podido viajar con un visado hasta a Lisboa. Y en el 2000 coincidió con el boom inmobiliario, como con el boom de la construcción, ¿no? Y el gobierno de José María Aznar lanzó una regulación extraordinaria. Y entonces yo y algunos compañeros míos ¿os acogisteis? Eso, decidimos venirnos para por lo menos regularizarnos y luego tener trabajo. Porque en definitiva el inmigrante no va donde quiere, va donde piensa que va a tener unas oportunidades mejores. Y era el caso. Entonces en el 2000 me vine, no me regularicé enseguida, tardé un poco más y tal, pero sí, al final pude lograr la regularización y empezar a trabajar. Pero sí, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Como activista por los derechos de las personas migrantes, que has estado involucrado desde el comienzo, ¿cómo fueron esas primeras semanas cuando pusisteis en marcha esta iniciativa? ¿Pensabais que os iba a apoyar tanta gente? Pues es que al principio, porque cuando ya eso lo tuvimos claro, lo primero era el tema material, porque eso requiere una inversión fuerte. Requiere, y eso era el primer escollo, ¿sabes? Pero gracias a la Fundación para la Ciudadanía Global, nos propuso los medios, ¿no? Nos dijo, mira, podéis contar con ese medio. Y eso, la verdad que nos dio alas. Nos dio alas porque supimos que con esos medios, si se gestionan bien y podamos convocar a la sociedad civil, porque la ILP no la lleva el partido político, son iniciativas, son mecanismos que tiene la sociedad civil para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, teniendo esos medios, convocamos. Al principio, mucha organización, nos dijeron, pero estáis locos, porque 500.000 firmas. Son muchas firmas. Son muchas firmas. Y además, a la gente son un poco reacia a la hora de darte su DNI. O sea, entonces, el primer escollo era eso, que la gente entendiera que se podía hacer y luego motivarles. Y lo pudimos hacer y luego formamos Esenciales, que es la organización que lo ha llevado a cabo y que estaba compuesto de 5 o 6 organizaciones, donde está el Partido por un Mundo Más Justo, la Fundación para la Ciudadanía Global, la Fundación por Causa, Red de Redes, está Regularización Ya, y ¿cómo se llama? Bueno, habéis contado con mucho más, habéis contado con muchísimas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Entre Culturas. Totalmente. Eso que he ido contando son lo que llevaban la comisión promotora. Son lo que se reunían para diseñar estrategia, para tal y cual. Pero luego son 900 organizaciones, son muchísimas, Cáritas. O sea, y además yo creo que lo más interesante de todo eso fue la diversidad de las organizaciones que lo han apoyado. Yo creo que eso fue porque me dio la sensación que acercamos a las dos Españas. Porque ahí había una mezcla que ya no se sabía qué firmas venían de derecha o de izquierda. Porque muchas parroquias participaron. A mí me firmaron concejales del PP, o sea, participaron muchísima gente muy diversas, gente comunista, o sea, una diversidad tremenda. Y yo es con lo que más me quedo. ¿Cuál crees que es la actitud general de los españoles hacia el fenómeno de los migrantes? Es complicado, es muy complicado. Ya sé que no se puede generalizar, pero siempre hay... depende de las experiencias personales también. A veces uno sienta rechazo, a veces uno sienta acogida. Yo en ese sentido me siento muy afortunado.
porque yo desde que llegué, pues, enseguida pues, me incorporé en mi parroquia y me sentí como uno más. Y empecé, además desde ahí donde empezó mi activismo, porque empecé también a colaborar en el Secretariado de Migraciones y tal. Y en ese sentido, sí, es verdad que pues, en un autobús, con solamente una mirada, uno puede sentir el rechazo más profundo, solo con una mirada. Entonces, por eso no se puede generalizar ahí de todo. Pero yo siempre digo que cuando me preguntan sobre racismo, ¿no? En España, yo digo que hay mucho desconocimiento, el miedo a lo desconocido. Y eso pesa muchísimo, muchísimo. Hay un miedo tremendo a lo desconocido. Y luego también hay otra parte que es minoritaria. Yo creo que es muy minoritaria incluso, que tiene odio, pero si no me odias a mí por negro, al otro lo odiará por bajo o por calvo, por lo que sea, porque son gente que tienen eso metido y lo tienen que sacar y tiene ahí al lado un chivo expiatorio, ¿no? Y tal. Y eso son muy minoritarios, pero hacen mucho daño. Me gustaría también preguntarte por ese respaldo popular que habéis conseguido y que habéis llevado al Congreso. ¿Os ha costado mucho que en el Congreso os hicieran caso? Mucho, muchísimo. Costó muchísimo, porque hasta el último momento no lo sabíamos, porque el PSOE se agarraba a que Europa no le deja, que Europa no deja hacer regularizaciones masivas. Esto no es una regulación masiva, es una regularización extraordinaria y que se ha hecho muchísimas más veces. Entonces se agarraban a eso y yo me imagino que el PP, teniendo el lado más conservador que también le estaba condicionando, le costaba dar el paso. Le costaba mucho dar el paso. Tuvimos varias reuniones con ellos. Ha habido muchos diálogos, muchas negociaciones, pero yo creo que también ha habido mucha sensatez. Yo creo que han leído que las regularizaciones no son ni de izquierda ni de derecha. Es un mecanismo que está ahí, que cuando una indecencia de 500.000 personas indocumentadas, buscarle soluciones. Es una cuestión de ética, es una cuestión de sentido común, porque también aportan. O sea, estos inmigrantes aportan. Ya se calcula que un inmigrante regularizado aporta una media de 340.000 euros, de 3.400 euros al año. 3.400 al año a la arca del Estado, impuesto directo, ¿no? Entonces, incluso pensando siendo egoísta, nos beneficia como sociedad, ¿no? Pero es que es lo decente. Lo que no podemos hacer de ninguna manera, mirar por otro lado, sabiendo que tenemos a 500.000 o más, 500.000 personas mal viviendo de la economía sumergida, porque muchos de ellos, si no quieren delinquir, pues de algo tienen que vivir. Entonces, un Estado responsable, eso lo tiene que tomar en cuenta y procurar a ver cómo regular. Y le tiene que dar una respuesta. Efectivamente. Le tiene que dar y una por eso respuesta. Están elegidos, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué opinas de las leyes migratorias de la Unión Europea? Es que inhumanos y cada vez más inhumanos. Y me preocupa mucho. Eso de que paguen a terceros países para que impidan a la gente llegar a Europa, que a mí me parece una de las cosas más escandalosas que existe. Sí, porque es inmoral. Y muy hipócrita también. Porque deja a otro que hagan el trabajo sucio. Paga, no es que lo deje, es que paga a otro para que hagan el trabajo sucio. Porque como eres el garante de los derechos humanos, no te quiere ensuciar la mano, ¿no? Y es feo. Pero esa externalización de la frontera es lo que más preocupa ahora. Es lo que más preocupa porque se sabe que los muros es que no impiden que la gente emigre, no impide, porque el instinto
de supervivencia del ser humano supera todos los miedos que podamos tener. La historia de la humanidad es una historia de migraciones. De No se puede entender la historia de la humanidad sin las migraciones. Imposible. Cuando alguien no tiene en su hábitat con qué subsistir, empieza a andar. Te mueves. Empieza a andar y va en busca de una vida mejor. Te mueves. Ahora, ¿cuál va a ser los pasos en el Congreso de los Diputados? ¿Qué expectativas os han dado? ¿Qué tiempos? ¿Qué plazos? Ahora estamos con las enmiendas. Bueno, están con las enmiendas. Porque en el texto que presentamos hablamos de lo que han entrado, de lo que han estado en territorio español en el 2021. Entonces ya con el recurrido que ha tenido todo esto está desfasado, porque eso prácticamente es la ley que está ahora, que con 3 años puede pedir el arraigo con un contrato de trabajo y demás, ¿no? Y lo que queremos realmente es que se regularice el máximo de personas. Y para eso lo que queremos que se reduzca a 6 meses. Lo que llevan más de 6 meses aquí, que se puedan escoger a esa regularización. No lo tenemos fácil, hay que reconocerlo, hay que ver las cosas tal como son. No lo tenemos fácil, pero enmiendas sí que se van a hacer. Creo que se van a hacer enmiendas. ¿A cuánto va a quedar? Pues de momento no lo podemos saber, porque la sociedad civil no dicta leyes, ¿no? Hace ILP y lo somete a la consideración de los parlamentarios. Efectivamente. Sí. Entonces, son lo que le tienen que considerar y ya pues hacer la enmienda requerido y luego pues eso. Pero nosotros, realmente nuestro papel prácticamente ha terminado. Es verdad que en los hechos no, porque seguimos hablando con los diputados, seguimos teniendo diálogo, seguimos empujando y con más ONGs también. Caritas, de hecho, ha jugado un papel también muy interesante, muy importante en la toma de decisión del PP. De hecho, lo dijo tal cual en el Congreso, ¿no? Que gracias a unas organizaciones de la Iglesia que han hablado con ellos, que son los que trabajan en Entrecultura, me imagino que también, que son los que trabajan con inmigrantes, le han hecho ver que es vital que se tome en consideración ese asunto, ¿no? La cuestión es que, como dice el refrán español, las cosas de palacio van despacio. Sí, entonces, desde que una iniciativa entra en el Congreso hasta que adquiere un rango de ley, pasa tiempo. Pasa mucho tiempo. Sí, y luego nosotros, o sea, lo que no queremos de ninguna manera es que se queden en los cajones. Eso sí que no lo queremos de ninguna manera, porque sería otro fracaso, sería ahí dormirlos, ¿no? Yeah. Pero también entendemos que los tiempos del político suelen ser muy calculadores, estamos en Europea, hay muchas cosas que están en juego, todas esas cosas también lo tenemos que tener en cuenta y entenderlo hasta cierto punto, ¿no? Pero que no se duerme en los cajones y que se haga las enmiendas necesarias y mejores para que el máximo de migrantes se puedan acoger a esa regularización. Ojalá sea así, que sea pronto. Muchas gracias, Agustín, por aceptar la invitación de Voces por una Causa. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, vamos a esperar que esta vez los plazos no se alarguen y que las cosas de Palacio vayan un poco más deprisa. Eso. Muchísimas gracias, Julia. Ha sido un placer. Gracias a ti. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.